Un cordial saludo para quienes están escuchando y viendo este video. El objetivo fundamental es poder trabajar un tema muy importante sobre cómo hacer tablas de amortización de tal manera que queden automáticas algunas fórmulas o en dado caso poderlo trabajar con macros sin necesidad de que estemos copiando permanentemente una fórmula durante todo el Excel. Entonces, va a ser un video muy instructivo. Esperamos obviamente sea del agrado de todos. Por lo tanto, pues voy a tratar de ser muy explícito con todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Lo primero es, vamos a abrir una hoja en Excel en blanco. Y debemos fijarnos que esta hoja de Excel en blanco tenga dos cosas importantes. Uno, en la parte de inicio, opciones, como lo acabamos de ver, que todo lo que tenga que ver con accesos directos en la barra de tareas tenga algo que se llama macros. Si no tiene habilitado las macros, es muy importante que puedan obviamente tratar de habilitarlas para que ustedes puedan obviamente trabajar el taller que vamos a explicar el día de hoy. Como ustedes se dan cuenta, está en esta parte donde dice accesos personalizados. Acá está la parte de macros. Simplemente lo que tendrían que hacer es adherirlo en esta columna de la tabla principal y al darle aceptar, inmediatamente les tendría que aparecer esta opción de desarrollador que estoy marcando con el mouse actualmente. Una vez hecho esto, digamos que ya tenemos la posibilidad de poder trabajar nuestro tema del día de hoy. Como les digo, es un tema muy ilustrativo, es un tema en donde vamos a procurar ir un poco despacio para poder entender o dar a entender el tema y que sin duda alguna quienes tengan alguna inquietud lo puedan hacer saber a través de los comentarios para que asimismo podamos obviamente dar respuesta a esos datos. Entonces, fíjense una cosa, es importante, repito, que por la parte de archivo, inicio, ustedes en la parte de opciones, al tener estas opciones de Excel, en donde dicen accesos personalizados, ustedes tengan la oportunidad de poder buscar las macros. Fíjense que acá está muy claro el tema de las macros. Ahí lo resalto con este tema. Y que con este botón de adherir, ustedes lo puedan pasar acá a esta parte de la tabla principal. Y que al darle aceptar, pues evidentemente puedan ya tener la oportunidad de iniciar su tabla de amortización con macros. Y o cómo me doy cuenta finalmente que tengo habilitadas las macros, acá en esta parte donde dice desarrollador, fíjense que acá dice desarrollador, ahí pueden ya trabajar el tema. Voy a ingresar al menú para que ustedes se puedan familiarizar con él. En el menú tenemos lo siguiente, tenemos cuáles son las macros que actualmente se encuentran grabadas, eh, la posibilidad de poder grabar una macro sin necesidad de tener botones directos, simplemente con comandos. Una parte en donde le vamos a dar insertar la macro y que finalmente por este lado es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo lo vamos a trabajar dentro de nuestra tabla de Excel, que ese va a ser pues evidentemente el tema del día de hoy en este video. Una vez, obviamente, de alguna u otra forma entendido este menú, fíjense que al darle clic acá en macros, que es el primer menú, nuestro Excel actualmente no tiene grabada ninguna macro. Es importante tener esto presente porque si ya ustedes habían tenido la oportunidad de trabajar este tema para para otros aspectos, pues evidentemente acá le van a aparecer todas las macros grabadas de lo que ya habían trabajado. Entonces, importante es que podamos obviamente eliminarlas. Si yo lo voy a iniciar macro, grabar macro, pues vamos a grabarla. No lo voy a hacer ahora, lo vamos a hacer más adelante. Y en la otra parte del menú era lo que yo les estaba mencionando, en donde vamos a mirar cómo es los controles de cada una de las formas. Entonces, digamos que para nuestro efecto, el control que nos
va a servir en este momento es este primerito, esta casillita que ustedes ven acá de primeras, que es un botón que nos va a permitir dar la posibilidad de poder trabajar nuestra tabla. Entonces vamos a crear una primera tabla en donde le vamos a decir tabla de amortización sin macros, y vamos a crear más adelante otra tabla de amortización que va a ser el espejo de esta y que se va a titular tabla de amortización con macros. Entonces lo primero es lo siguiente. Vemos que nosotros dentro de las clases de matemáticas financieras los profesores siempre nos han puesto a resolver, hacer tablas de amortización, que finalmente es un tema muy sencillo de manejar. Lo importante es de alguna u otra forma entender su estructura y su lógica para que asimismo se facilite el diseño de la misma. Lo voy a hacer hoy súper sencillo para que sea entendida la base del tema inicial, y que ya después ustedes puedan poco a poco, con distintos tutoriales, ir mirando cómo se pueden hacer distintas tablas de amortización con otros temas. Entonces lo primero es que vamos a crear, digamos, los títulos principales de la tabla, donde tenemos un capital inicial, tenemos obviamente una casilla para poder calcular tanto la tasa efectiva anual como también nuestra tasa mes vencida. Recuerden que acá es muy importante estos dos temas porque los bancos trabajan con ambas tasas, ¿no? Acá dejo un espacio en blanco y acá en B2, donde ustedes lo están viendo, ahí es donde yo voy a poner la tasa efectiva anual para que acá ahora podamos calcular nuestra fórmula, que es donde vamos a dejar la tasa mes vencida. Vamos a dejar todo formulado para que ustedes evidentemente vean cómo se trabaja este asunto. Luego entonces vamos a tener ya la tasa efectiva anual y la tasa mes vencida, vamos a tener obviamente nuestro número de cuotas a las que se van a diferir los distintos créditos, y en algunos casos, casi en la gran mayoría, todos los bancos siempre agregan un seguro a nuestra tabla de amortización o a nuestro crédito. Obviamente es un seguro de vida a deudores que lo que hace es proteger a la entidad en caso de alguna eventualidad, el banco pueda activar el seguro y pueda ayudar a cubrir obviamente a la deuda en este caso. En otras ocasiones también sirve mucho el tema de los seguros, porque cuando algunos créditos tienen la posibilidad de tener un seguro al desempleo y desafortunadamente pues contamos con esa situación, nosotros podemos pedirle al banco obviamente que a través del seguro pueda cubrir un número de cuotas determinado que está estipulado entre las condiciones de los seguros. Yo simplemente lo que estoy haciendo es poniendo acá, obviamente, los bordes de la tabla. Este tema acá entre la columna 6D lo voy a dejar así, simplemente por diseño, por estructura, no por nada en especial porque nos obligue de alguna forma el Excel a hacerlo de esa manera, sino porque así lo quiero manejar para el ejemplo. Entonces, repito, lo importante es que dejemos capital inicial, tasa efectiva anual y tasa mes vencida, que dejemos el espacio del número de cuotas y el valor del seguro. Acá es importante que en esta tasa nosotros obviamente podamos entender que al digitar, tenemos que dar una fórmula de tal manera que al digitar, en este caso en mi columna B2, la tasa efectiva anual que el banco me dé, automáticamente el Excel me la pueda trasladar a mes vencida. En este caso, ¿cómo lo trabajamos? La fórmula normalmente que uno trabaja es, abro paréntesis dos veces porque la fórmula es un poco larga, le digo 1 más la tasa, que en este caso sería la casilla B2, ¿cierto? Cierro paréntesis, este primer paréntesis, y esto lo voy a elevar. Fíjense que ahí está el icono de elevar. En algunos Exceles ustedes lo pueden encontrar con Shift y el número 6. Ahí está el sombrerito, o con Alt 94. Y así pueden obviamente hacer la parte de elevar. Vuelvo a elevar, abrir paréntesis, perdón, y como estamos trasladando una tasa efectiva anual a mes vencida, pues en este caso un mes equivale a 30 días, lo voy a dejar 30, y lo divido sobre 360, que es obviamente el número de días del año. En algunas ocasiones, algunos autores o matemáticos lo trabajan también como un mes sobre 12 meses, y las dos fórmulas tendrían que dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso lo voy a dejar 30, dividido entre 360,
cierro este segundo paréntesis y me falta cerrar el último paréntesis que fue con el que inicié y le doy -1 por el tema de equivalencias en el tiempo. Entonces, esta casilla va a quedar con valor porcentual y las demás casillas, exceptuando esta que también tiene un valor porcentual, la de la tasa efectiva anual, vamos a dejar capital inicial y valor de seguro, lo vamos a dejar con valores numéricos y solamente con un decimal, sin decimales en este caso. Entonces, vamos a empezar ya a diseñar nuestra tabla. Nuestra tabla tiene entonces los siguientes títulos. Digamos que tiene número de cuotas, además el valor de la cuota, además tiene unos intereses, por lo tanto tiene un capital, en este caso, perdón, voy a dejar primero el valor del seguro, para dejar ya luego el capital o valor de cuota capital, el saldo pues que nos va quedando allí, ¿listo? Y ya por último entonces vamos a dejar una casilla que se va a llamar saldo final. Lo voy a resaltar en negrita para que lo podamos ver un poco mejor. Voy a ampliar un poco el Excel para que lo podamos ver mejor. Listo. Entonces ya tenemos, digamos que, cierta información. Esto lo voy a ampliar un poco para que cuando ya empecemos a calcular la tabla se pueda ver bien la información. Entonces, lo primero es que dentro de la tabla va a haber una columna que al tener el número de cuotas va a ser, pues evidentemente, los meses a los cuales se va a diferir el crédito. Siempre va a haber un periodo cero, que es con el que se inicia la tabla, que ese saldo equivale al capital inicial y que nos va a ayudar lógicamente a que se convierta finalmente en el periodo, ese periodo cero con ese saldo inicial es el periodo del desembolso. De tal manera que pues a partir del mes 1, mes 2, mes 3 y así en adelante, pues evidentemente la tabla se pueda amortizar a partir del mes 1, que es donde yo voy a empezar a pagar mis intereses. Luego entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Cuando uno hace las tablas de amortización y nos están enseñando en las clases de matemática financiera en cómo hacerlo, siempre empezamos a construir la tabla de esta manera y empezamos a copiar y pegar las fórmulas hacia abajo, de tal manera que si acá en el número de cuotas yo dejo, por decir algo, 36 o dejo 24 o dejo 12, el número, pues ya ahorita vamos a mirar un ejemplo, pues automáticamente a uno le corresponde hacerlo de manera manual y empezar a arrastrar las fórmulas hacia abajo o hacia arriba, indistintamente el número de cuotas, para poder obviamente llegar a ese saldo. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es dos maneras de hacerlo para que evidentemente al yo calcular estos datos acá o digitar estos datos acá en estas primeras columnas, en la columna B, perdóname, a partir de la celda 1 hasta la 4, es que yo digite estos valores, inmediatamente lo que haga el Excel es calcularme el dato de ahí hacia abajo. Tengan presente algo, y es que dentro del Excel hay unas fórmulas que nosotros podemos utilizar para calcular el valor de la cuota, y que los intereses siempre los vamos a calcular es la tasa mes vencida por el saldo final. El seguro pues va a ser el que el banco me dé, de tal manera que el capital, en este caso sobre el que estoy amortizando el crédito, pues finalmente sea, al restarle el valor de la cuota, los intereses del seguro, de tal manera que esta cuota o este valor que yo estoy aplicando acá de saldo final de capital es el que me va a quedar para restar obviamente el saldo del crédito. Ahora vamos a mirar un poco con un ejemplo cómo se haría esto. Entonces, vamos a comenzar, digamos, haciendo la fórmula inicial de cómo es que uno normalmente aplica estos temas. Entonces, ustedes en el buscador de fórmulas van a buscar una fórmula que se llama pago,
Esa fórmula pago, solita, sin nada más, es la que me permite obviamente calcular la información de lo que yo voy a dejar dentro de mi tabla. Entonces fíjense que acá me dice la tasa. ¿Cuál va a ser la tasa? Pues la tasa va a ser esta, la que en este caso yo tengo en mi celda D2. Esa tasa, al igual que la otra información, yo la voy a ir fijando con F4 porque en la medida en que yo vaya arrastrando la fórmula hacia abajo, simplemente el Excel me tenga como fijos estos mismos datos como base de cálculo y que lo demás obviamente me lo vaya a hacer dentro de las otras fórmulas que yo le voy a plantear al Excel. En este caso, pues vamos a hablar de una tabla de amortización con cuota fija, por lo tanto, pues estos datos van a ser los mismos a lo largo del periodo. Número de periodos en este caso sería la celda B3, en donde estamos hablando número de cuotas igual a fijo. Acá el valor presente va a ser el capital inicial, en este caso, para efectos de poder hacer los cálculos adecuadamente, siempre debo comenzarlo con el signo negativo, y en este caso yo lo tengo en la celda B1. También voy a fijar ese saldo. Y me dice, ojo, acá yo pretendo que ese valor futuro, evidentemente, una vez hecho todos los cálculos con la fórmula, sea cero, y que la forma lógica en cómo yo voy a pagar los intereses, pues sea al final de cada periodo. Si yo le pongo 1, obviamente va a ser al inicio de cada periodo, y por lo tanto va a haber una cuota pendiente por unos saldos de intereses que queden pendientes allí, o de capital, perdónenme. En este caso, perdón, serían los intereses, pero en este caso, para que obviamente yo pueda decir que al finalizar el crédito también yo vaya a pagar los intereses, pues lo dejaría como cero, que esa es la lógica de la fórmula que ustedes van viendo ahí. Eso sí lo digito de manera manual. Obviamente nos sale este error porque todos los saldos o toda la información adicional que ustedes ven acá está en blanco. Los intereses, la fórmula de interés, en este caso sería entonces calcular el saldo final por la tasa mes vencida, que también la voy a fijar, ¿cierto? El valor del seguro siempre va a ser al que me van a aparecer acá en la celda, entonces yo voy a, simplemente esto lo voy a dar igual o más, como ustedes lo quieran manejar. En este caso sería B4, y la voy a fijar porque se da por entendido además también que el valor del seguro va a ser el mismo durante todo el periodo de tiempo. De tal manera entonces que al finalizar la tabla nosotros vamos a tener igual a el número de cuotas menos los intereses menos el valor del seguro y lo cierro. Esto sí no lo fijo porque esto sí se va a ir modificando a lo largo de todo el periodo. Perdónenme que acá, listo ya. Y el saldo final del crédito entonces sería el saldo inicial anterior menos lo que me queda de capital para poder amortizar, obviamente, dentro del crédito. Este título que ustedes ven acá lo pueden encontrar también como amortización o valor a amortizar, que es obviamente el valor que nos quedaría restante para poderlo mandar a capital una vez se hagan todos estos descuentos. Tengan presente algo, y es que en este valor de cuota, digamos que está lo básico de la información que nosotros hemos calculado, pero como adicional a ello, el banco me calcula adicional un valor de seguro, pues yo tendría que, en este caso, al valor del seguro, al valor de la cuota, perdón, adicionarle ese valor de seguro. Y así ya me quedaría, pues obviamente, la tabla de manera inicial. Y tengan presente que también, repito acá la última partecita que estábamos haciendo, es que al capital, obviamente yo también le tengo que restar ese valor de seguro para que la tabla finalmente me dé. Entonces, digamos que si yo ya quiero empezar a construir una tabla de aquí para abajo, en donde me va a decir cómo voy a amortizar el crédito, voy a trasladar esta fórmula hasta acá, y vamos a decir entonces que es 2, 3, vamos a suponer que lo vamos a hacer para efectos de este ejercicio inicial hasta la cuota número 12. Vamos a borrar entonces este tema acá y vamos a empezar a calcular los datos. Entonces vamos a poner un ejemplo para ver que evidentemente acá en esta partecita, en esta celda, en donde yo les voy a resaltar, acá me tendría que quedar en cero. Y estamos hablando de la celda F19 para mi Excel.
este me tendría que quedar en cero. Si no queda en cero, es porque evidentemente hubo algún error y lo tendríamos que entrar a revisar. Entonces, vamos a hablar de un capital de un préstamo de 25 millones de pesos a una tasa efectiva anual del 24%. Ya miraremos obviamente cómo se va dando el tema del crédito. El número de cuotas lo vamos a dejar a 12 para efectos del seguro de la tabla acá que estamos viendo. Y un valor de seguro vamos a suponer que está en 11.000 pesos. Entonces fíjense que inmediatamente toda la tabla se calcula automáticamente y ahí ya tenemos entonces que para efectos de un préstamo del ejemplo de 25 millones de pesos a una tasa efectiva anual del 24%, lo que equivaldría a una tasa mes vencida del 1,81, dejándolo con dos decimales a 12 cuotas, estaríamos hablando de una cuota de 2.347.312 pesos con unos intereses de 452.190. Por lo tanto, al hacer todos estos descuentos, digamos que a capital se va 1.884.000 y por lo tanto el saldo final de esa cuota número 1 es de 23.115.000. Acá ustedes lo están viendo con decimales. Fíjense que acá en donde voy a resaltar, pues la cuota número 12, evidentemente pues esto queda en ceros, ¿no? Que ese era lo que yo les estaba mencionando ahora, que definitivamente tendría que quedar en cero si yo estoy haciendo adecuadamente el ejercicio de la tabla de amortización. Ahora, vamos a suponer entonces que este mismo crédito con estas condiciones no queda a 12 cuotas, sino que queda a 24 cuotas. Notes entonces que al llegar a la cuota 12, pues todavía no he terminado de amortizarlo. Entonces, en este caso, ¿yo qué tendría que hacer? Copiar toda esta fórmula desde la columna A19, en este caso, hasta F19, y arrastrar hacia abajo hasta llegar a la cuota número 24, que en este caso, pues si ustedes se dan cuenta, llegaría hasta acá. Y que si yo voy a modificar nuevamente la tabla, digamos que lo vamos a poner a 18 cuotas, pues ya de aquí para adelante me sale esta información a partir de la cuota número 19 como error, porque definitivamente ya terminé de amortizar hasta el 18 y pues evidentemente todo esto lo tendría que eliminar. Vamos que el ejercicio consiste precisamente en que yo tenga que dejar de hacer este tipo de copiar y pegar fórmulas que a veces obviamente nos quita bastante tiempo y que de alguna u otra forma se me permita amortizar un poco eh, la tabla de una manera pues mucho más automática. Es importante entonces que prestemos especial atención a lo que viene de aquí en adelante porque es lo que me va a permitir evidentemente hacer la tabla de una manera adecuada. Casi todos los créditos que uno conoce, máximo, y eso pues por exagerar, van a 60 cuotas. Entonces yo acá en el valor de número de cuotas voy a dejar un poco más allá, por exagerar y simplemente copiar la fórmula, voy a dejarlo hasta 300 cuotas. De tal manera que pueda mirar, esto sí me toca manualmente inicialmente, hasta acá, hasta la cuota 300, entonces sí me toca dejarlo manual. Para copiar la fórmula hasta ahí. Ya les voy a explicar por qué. Digamos que vamos a empezar a formular todo de tal manera que en la medida en que yo vaya digitando acá distinta información, pues no pase lo que les estaba mostrando ahora. Acabo de digitar cuota 26 y mira lo que pasa ahí para abajo. Cuando ustedes entran a una página de cualquier entidad financiera y les muestra cómo hacer una simulación de un crédito, pues a ustedes no les salen estos errores. La tabla les sale obviamente limpia con los datos que ustedes van a necesitar. Voy a aprovechar que tengo acá todo esto acá formulado para dejar únicamente eh, el valor en número entero aproximado y no dejarlo con decimales. Muy bien. Entonces, vamos a hacer es dejarlo, como les decía, automática la tabla. Voy a poner acá saldo cero. Evidentemente me salen estos errores, pero voy a empezar a organizar la información de tal manera que ya no me aparezca este error, por un lado, y que en la medida en que yo vaya digitando cuotas, acá el número de cuotas en B3, pues simplemente ya me deje de aparecer o los números en rojo o información de ahí para abajo y que simplemente sea mucho más sencillo el hecho de poder trabajar
la tabla sin necesidad de estar copiando y pegando fórmulas. Digamos que las copié en este momento hasta donde les dije, hasta la cuota número 300, que es en este caso pues, es la celda A307, como por efectos de poder copiar más fácilmente las fórmulas que vamos a trabajar a continuación, pero que evidentemente deberíamos ver que ya al final, una vez digitado cada número de cuotas determinado, pues acá ya me aparezca indistintamente el número de cuota, ya 0, y de ahí para abajo pues no salga ningún otro dato adicional que me genere algún error. La primera fórmula y lo primero que nosotros vamos a trabajar va a ser en esta celda A8 en mi caso. En la celda A8, con un condicional, lo que nosotros le vamos a decir es que, de acuerdo al número de cuotas, él vaya digitando o vaya mostrando de aquí para abajo una información. Entonces, lo voy a hacer con esta primera cuota. Voy a hacer igual la fórmula si, abro paréntesis, y la lógica que le vamos a poner es la siguiente, que en este caso, si esta celda A7 es menor, perdónenme que puse mayor, menor que el número de cuotas, que en este caso es B3, ese B3, ojo, lo voy a fijar, que me va a quedar estático dentro de la fórmula, entonces, en este caso, lo que tendría que hacerme el Excel es que al A7 me le sume 1. Y con punto y coma, para el caso de mi Excel, hay algunos Exceles que lo manejan con coma. En este caso, punto y coma le voy a poner. Si no se da esa condición, entonces, entre comillas, abro o pongo comillas, un espacio en blanco y cierro comillas y le doy cerrar paréntesis, inmediatamente él me recalcula esa información de ahí para abajo. Ahí que le estoy diciendo que si el número de cuotas es menor, ahí en el periodo inicial, es menor que el número de cuotas de arriba de esta tabla que tenemos en esta parte superior, es menor que el otro, entonces en este caso simplemente lo que tendría que hacer es sumarle 1 a la casilla anterior, si no, dejarlo en blanco. Fíjense que acá lo estoy resaltando, y cuando uno pone textos dentro de las fórmulas, siempre lo debe poner primero entre comillas, o caracteres, ¿cierto? Y en este caso, pues el Excel obviamente el espacio en blanco lo toma como un carácter. Entonces, abro comillas, espacio, cierro comillas, ya le estoy diciendo. Si esa condición entonces no se cumple, simplemente déjeme un espacio en blanco. Al darle Enter, pues evidentemente ya se cierra el espacio porque acá estoy dejando que el número de cuotas sea 0. Si yo le pusiera 1, pues me tendría que aparecer evidentemente 1 y ya la tabla se va automatizando. Pero en este caso lo voy a dejar en 0. ¿Qué pasa con esta fórmula? Que yo la puedo copiar de ahí para abajo. Como ya tengo hasta la celda A307 todas las fórmulas copiadas, simplemente parándome en este bordecito, fíjense que ahí aparece el más, parándome ahí, yo le doy doble clic e inmediatamente él me copia la fórmula de ahí para abajo. ¿Qué sucede? Que está formulada hasta la 307, pero me aparece en blanco, y por lo tanto pues se tendría que modificar en la medida en que yo vaya haciendo esta información. Si yo le pongo acá 24, pues hasta la celda 24. De ahí para adelante no me va a aparecer nada de información. Vamos a dejarlo en 0 nuevamente. La lógica de la información de aquí para adelante tendría que ser exactamente la misma. Voy a dejar estos valores acá en ceros para que podamos ver esta información. La lógica tendría que ser la misma. Lo único que tendría que cambiar dentro de la fórmula sí condicional de aquí para adelante, tanto en valor de la cuota como en intereses, seguro capital, etcétera, pues va a ser la condicional siguiente. Si acá yo estoy diciendo que si A7 es menor que B3, entonces a A7 súmele 1. De lo contrario, déjemelo en blanco. Para el efecto del valor de la cuota, tendría que ser exactamente lo mismo. Entonces, yo acá tengo que, voy a, por efectos de que ustedes vean el ejercicio completo, voy a copiar esta formulita de pago. Y a esta formulita de pago lo que voy a hacer es, mejor hagámoslo de esta manera. Vamos a arrastrar la fórmula. Arrastrando la fórmula de A a B, pues se me modifica obviamente de A7 a B7. Esta fórmula acá tiene que ser igual. Vamos que A7 siempre tendrá que ser menor que, pero que en este caso, pues evidentemente el condicional va a ser distinto. En este caso, yo no le voy a decir que si es menor que B3, entonces súmemele, sino que simplemente lo que voy a hacer es introducirle esa fórmula de pago que nosotros habíamos copiado ahora.
Fíjense que estoy trayendo la misma fórmula, simplemente lo que estoy haciendo es anidarla. Recuerden que acá yo tengo que abrir el paréntesis y acá lo tengo que cerrar para que me cierre ya toda la fórmula. Aquí anido la fórmula, pero con pago. Entonces ya le voy a decir la misma condición inicial. Si A7 es menor que el número de cuotas, en este caso B3, entonces hágame la fórmula de pago, que era la que habíamos aplicado anteriormente. Si no, déjenmelo en blanco. Y le doy Enter. Si les aparece este error, es porque está mal anidada la fórmula. Entonces tendríamos que entrar a revisar qué es lo que está sucediendo. Y si es del caso, pues simplemente aplicamos nuevamente la fórmula dentro de, sin necesidad de copiar y pegarla, la hacemos dentro de la misma fórmula que ya teníamos arrastrada inicialmente, copiada inicialmente. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es borrar este dato que yo tengo acá y voy a hacerle entonces nuevamente la fórmula de pago. Entonces, para que sepamos cómo anidarlo, la fórmula inicial sigue siendo la misma condicional de si A7 es menor que la otra celda, punto y coma, abro paréntesis para poder agregar la otra fórmula y le voy a dar exactamente los mismos parámetros que le estaba dando anteriormente. Entonces, en este caso va a ser la fórmula de pago. Abro paréntesis después del punto y coma y le digo, ok, ábrame paréntesis y este tema de pago va a ser de la siguiente forma. Nuevamente vuelvo a abrir el paréntesis y le digo, la tasa sigue siendo la misma lógica, fijo, punto y coma, ahí estamos aplicando por ahora la fórmula de pago dentro de la fórmula condicional. Número de periodos sigue siendo acá número de cuotas, que lo tengo que fijar, ¿cierto? Punto y coma nuevamente. Acá en este caso el valor presente sigue siendo, recuerden que va con signo negativo, menos en este caso B1, y lo fijo nuevamente, de tal forma que al darle punto y coma el valor futuro va a ser 0 y por lo tanto los intereses se van a amortizar al final del periodo. Fíjense que aquí tengo varios paréntesis y por eso fue que nos surgió el error anterior. Si no sé cómo manejar los paréntesis, entonces vuelvo a hacer la fórmula como les estaba mostrando de tal manera que ya nos cierre como debe ser. Ahí va el primer paréntesis, que es la parte interna de la fórmula. Luego el otro paréntesis en donde estoy aplicándolo, perdónenme, a la fórmula de pago y se supone que la fórmula condicional ya tenía el otro paréntesis, entonces simplemente lo cierro. Y ahí ya queda, evidentemente, de manera adecuada la información. Vuelvo a pararme acá en el borde de la celda y le doy doble clic para que me arrastre la fórmula también de ahí para adelante. Fíjense lo que pasa acá. Hasta dónde llega. Pero me sigue apareciendo obviamente el resto de información, que es lo que nosotros pretendemos, evidentemente, eliminar. Esto simplemente es por efectos de que a mí me gusta verlo con los signos pesos y trabajarlo de esta forma. Vamos a volver a dejar entonces acá en ceros. Entonces, ¿ahora qué sucede? Se supone, qué pena, voy por efectos de poder estar como de acuerdo con el tema, voy a repetir un poco. El número de cuotas ya quedó formulado con la condicional sí. El valor de la cuota o el pago, pues tendría que ser exactamente lo mismo que estábamos haciendo ahora. Pero fíjense una cosa, dentro de esta fórmula de pago, con la fórmula que está anidada con la fórmula condicional sí, me hace falta además a ello sumarle el valor del seguro, que era lo que teníamos anteriormente. Eso no se nos puede olvidar, si no la tabla obviamente va a quedar mal calculada una vez nosotros leemos acá arriba en B4 el valor del seguro. Entonces, la estructura de la fórmula, la repito, si en este caso A7 es menor que B3, que es el número de cuotas, entonces aplíqueme la fórmula de pago sumándole el seguro. Si no, déjeme un espacio en blanco. Esa es la estructura lógica de la fórmula que ustedes están viendo a continuación. Cierro todos los paréntesis, verifico que todos los paréntesis están correctos y le doy Enter. Voy a copiar la fórmula madre, la fórmula base que había hecho, que es la de la celda A8, para poder hacer las otras celdas, las otras fórmulas, que en este caso sería la fórmula de interés, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es borrar esa fórmula que tenía antes, le voy a copiar nuevamente la fórmula que ya tenía en este caso, ¿cierto? Para que simplemente lo que hagamos es modificar el centro de la fórmula. Fíjense acá, acá al copiar la fórmula como lo acabo de hacer, automáticamente me deja el A7 quietecito sin necesidad de fijarlo.
Y lo que le voy a decir entonces, que, ojo, los intereses, en este caso, equivalen de multiplicar la tasa mes vencida, que en este caso, nuevamente, repito, debe estar fijada por el saldo final del crédito, que en este caso, pues para efectos de esta cuota número 1, sería el saldo que está en el periodo 0, que es cuando se hace el desembolso del dinero. ¿Y qué sucede? Ya lo otro está quietico, ya lo otro está igual, porque le estoy diciendo, si esa condición no se cumple, entonces déjemelo en blanco y le doy Enter. Y acá lo que hago es darle nuevamente doble clic y él arrastra toda la fórmula de ahí para abajo. Vamos a aplicar la misma fórmula acá. Vamos a borrar el valor del seguro. Ya tenía copiada la fórmula, entonces simplemente le doy doble clic a la celda para que pueda yo copiar sin problema la fórmula que ya tenía dentro de la memoria. Y la lógica en este caso sería, si esa celda o ese número de cuotas es menor entonces que B3, entonces en este caso ya no me lo sume, sino que borro nuevamente y me deje el valor del seguro. Ojo que ese valor del seguro también debe quedar fijo porque es un valor estático a lo largo de toda la tabla de amortización. ¿Y qué sucede? Al darle doble clic, pues inmediatamente me va dejando esos espacios en blanco, porque si ustedes se dan cuenta, repito, lo que estábamos haciendo era que si la condición de la fórmula no se cumplía, pues entre comillas dejo un espacio en blanco que él lo toma como un carácter. En este caso, mire, si el valor es falso, entonces déjeme ahí para abajo en ceros. Aquí equivale el capital, entonces el capital equivale al valor de la cuota menos los intereses menos el seguro, y ese sería el saldo que me quedaría de amortización, para amortizar, para llevarlo a capital al crédito. Entonces en este caso vamos a borrar esta formulita, que ya la sabemos, ¿cierto? Y nuevamente doble clic para poder copiar la fórmula anterior y simplemente lo que hago es borrar estos daticos porque esta va a ser la condición. La condición va a ser que si este tema se cumple, entonces al valor de la cuota, réstele los intereses y réstele también el valor del seguro. Si eso no se cumple, igual, déjelo en blanco. Y nuevamente, con doble clic, acá en el borde, copio la fórmula de ahí para abajo con los valores que yo estaba proponiendo inicialmente. Por lo tanto, el valor que yo voy a amortizar al crédito a capital va a ser entonces del saldo final anterior menos lo que se va a capital, que al condicionarlo, vuelvo a hacerlo, doble clic, pego la fórmula que ya tenía anteriormente, con control B, borro lo que yo tenía dentro del valor verdadero de la fórmula y simplemente lo que le digo es entonces al saldo final, réstele el valor de capital. Y a lo último, ¿qué tendría que hacer? Doble clic nuevamente para que la tabla quede en blancos de ahí para abajo. Entonces, fíjense, ya hicimos un ejercicio inicial muy interesante en donde estamos diciendo cuáles son los datos que yo tengo que estar modificando de manera permanente. Cuando empecemos a hacer el ejercicio, pues ya vamos a ver cómo queda automatizada la tabla sin necesidad de utilizar la macro por ahora. Entonces vamos a darle cualquier valor para ver el ejemplo nuevamente. Dejémoslo en 30 millones de pesos. Un ejercicio de 30 millones de pesos, una tasa efectiva anual del 24,5%. Como ya habíamos hecho la fórmula, pues automáticamente me la cambia. Recuerden la fórmula 1 más la tasa elevado a 30 sobre 360 menos 1. Le digito el número de cuotas, que en este caso va a ser 12, con un valor de seguro de 5.000 pesos. Entonces, fíjense que acá nos sale una información de un error. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Qué bueno que haya salido este error dentro del ejercicio, porque es lo que nos permite también ir ajustando y mirando qué es lo que está sucediendo con información, ¿no? Si no surgen errores, pues evidentemente va a ser muy difícil uno poder aprender. Entonces vamos a revisar a ver aquí qué sucede. Vamos a revisar la fórmula de pago nuevamente. La fórmula de pago debe necesariamente tener el valor del seguro. Los intereses es obviamente el número del saldo final por la tasa fija. El capital tiene que ser, restando estos valores,
y el saldo final tiene que ser así. Ok. Estamos mirando qué es el error que nos está surgiendo en este caso para poder revisar qué ajustes tenemos que hacer. Bueno, no estoy encontrando todavía el error. Estamos revisando todavía a ver qué es lo que está sucediendo. Voy a hacer algo acá, voy a copiar la fórmula de pago que tengo anidada, de pronto puede ser este el tema. Voy a borrar esto que tengo acá y simplemente voy a pegar la fórmula de pago solita. Aquí hay un error en la fórmula de pago, como se dan cuenta. Entonces, esto es lo que teníamos que ajustar. Se supone entonces que esto no tendría por qué pasar, porque como lo habíamos visto en la fórmula anterior o en las fórmulas que hemos estado aplicando, el último espacio tendría que estar quedando en blanco. Entonces vamos a copiar toda la fórmula nuevamente como la tenemos acá y vamos a repetir la condición de la fórmula anterior. Voy a dejarlo ahí. Decidí no repetir el video para que nos diéramos cuenta qué errores de pronto se pueden llegar a presentar durante este proceso y que si hay que hacer ajustes, pues los hagamos en el momento que tengamos que manejarlo. Voy a digitar nuevamente la fórmula en el valor de la cuota y voy a anidarlo con la fórmula de pago para ver qué es lo que está pasando y si ahí ya nos queda listo. De pronto puede ser un error de digitación, quedó mal anidada la fórmula y eso fue lo que hizo que se generara este inconveniente acá. Entonces vamos a aplicar nuevamente la fórmula de si condicional, donde le vamos a decir igual, si, abro paréntesis, en este caso sería la misma condición A7 es menor que el número de cuotas. Recuerden que ese número de cuotas debe quedar fijado con F4, ¿cierto? Entonces aplíqueme la fórmula de pago, que era la que teníamos anteriormente. En este caso, pues punto y coma. Si no, entonces si no se cumple esa condición, abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro el paréntesis, ¿cierto? Enter. Vuelve a salir el mismo error que estábamos viendo ahora porque tenemos acá dentro de la fórmula un igual. Recuerden que dentro de las fórmulas anidadas no podemos tener ese igual, entonces borro ese igual y ahí creo que ya nos podría estar dando el valor. Arrastrémoslo y ahí ya me queda, como se dan cuenta, corregido el error. ¿Algún inconveniente? Tal vez tendríamos que repetir el video en la grabación para analizar qué fue lo que sucedió con la estructura de la fórmula. Estaba el error en la fórmula de cuota, por lo tanto, pues, por eso quise repetir nuevamente la fórmula para ver qué era lo que estaba sucediendo. Es importante que me quede copiada la estructura a lo largo de toda la tabla, de tal forma que si yo acá le doy la modificación de la información, pues él simplemente me lo vaya actualizando, ¿cierto? Eh, Revise muy bien esta fórmula de sí con el pago en la manera en cómo lo están anidando. Así como ustedes lo están viendo ahí, pues tendría que quedar. Quién sabe qué error cometí sin darme cuenta dentro de la formulación inicial que impidió que se organizara bien la fórmula, ¿no? Entonces, fíjense que ya nos quedó el tema organizado. Entonces, en la medida en que yo vaya digitando el número de cuotas, fíjense lo que pasa acá. Llega hasta 0, pero de aquí para adelante ya no me muestra nada. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas que yo estoy haciendo a lo largo
de toda la tabla, como ustedes se dan cuenta, siempre terminaba en el condicional, que si la fórmula no cumplía con esa condición, me dejara un espacio en blanco. Entonces ya ahí ya queda más fácil para ustedes trabajar, obviamente, las tablas de amortización con este tema así. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es crear la fórmula, la tabla, perdónenme, con con una macro, con unas macros. Vamos a crear una macro para que nos calcule la tabla y otra macro para que nos borre los datos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de, digamos, trabajarlo de otra forma, enseñar cómo se trabajan las macros de una forma muy sencilla. Obviamente hay personas que son expertas en manejar las macros con programación, con el Visual Basic. Quisiera obviamente uno llegar a ese nivel, pero para no enredarnos por ahora con este tema de esa parte del ejercicio, lo vamos a trabajar con dos macros muy sencillas para que ustedes ya después empiecen a investigar y se motiven más por investigar cómo trabajar las macros ya a un nivel un poco ya más experto. ¿Qué voy a hacer entonces en este caso? Voy a crear un nuevo libro. Ese nuevo libro con esa misma información lo muevo al final, creo una copia al final y esta la voy a poner así. Tabla de amortización con... Tengo un espejo de la tabla inicial. Simplemente verificamos, tenemos la misma información, las fórmulas están bien, no hay ningún problema. Fíjense que acá siempre nos sale dando 0. Al modificar las tablas, las tasas también, pues simplemente se va acomodando toda la información, no tendría por qué modificarse ese último valor, que si el valor de seguro va cambiando, pues simplemente el mismo Excel me vaya actualizando toda la información sin ningún inconveniente. Muy bien. Entonces, como les decía ahora, hay formas de trabajar las macros de desde distintas perspectivas. Una es a través del Visual Basic, que ya es para un poco más las personas que tienen eh, un poco más de manejo, de dominio en las macros, pero que nosotros nos vamos a dedicar a hacerlo de una manera muy sencillita. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos en este momento el espejo de la tabla, que le pusimos en este caso, tabla con macro, como ustedes se dan cuenta acá, ya lo tenemos, tabla con macro, les voy a señalar, tabla con macro. Vamos a copiar, a cortar más bien, estas celdas, este título de celdas que tengo acá. Lo voy a cortar. ¿Para qué lo voy a cortar? Porque evidentemente las fórmulas que yo tengo acá dentro del Excel, como están condicionadas a esta tablita y estas celdas que yo tengo acá inicialmente, yo necesito que esta información quede condicionada a lo que yo voy a trabajar con una información que me va a quedar oculta. Entonces esta tablita la voy a pegar a partir de J y ya entonces fíjense que ya las fórmulas quedan obviamente amarradas a esa tabla porque yo obviamente corté y pegué la información. Es importante que esto nos quede muy bien para poder hacer el ejercicio de la macro. Como ya lo corté y lo pegué, yo lo que voy a hacer es de alguna u otra forma jugar un poco con el Excel y voy a copiar nuevamente esa tabla a este lado, pero fíjense que al copiarla pues sigue estando obviamente la tabla amarrada a lo que yo corté y pegué inicialmente, que eso sería lo que yo estaría buscando en este caso. De tal forma que esto acá me siga quedando obviamente en blanco y que no me quede la tabla de amortización anclada a lo que teníamos inicialmente, sino a donde moví la tabla de los títulos iniciales. ¿Esto con qué objetivo? Con el propósito de poder trabajar la macro como necesitamos hacerla. Entonces vamos luego a la parte de donde dice desarrollador, insertar y agarramos el primer botón. Fíjense que esto es como si estuviéramos introduciendo un cuadro de texto, pero realmente es un botón con una macro. En este caso yo le voy a poner a esta tabla calcular datos. No le puedo dar espacio. El nombre de la macro tiene que estar
siempre, siempre, siempre tiene que estar pegado, no puede tener espacios. Y voy a poner esta macro, le voy a decir en este libro. Fíjense acá, que acá tengo la posibilidad o de darle nuevo o de darle grabar. Si le doy nuevo, se me cierra el cuadro de diálogo y me queda el botón pegado, pero si le doy grabar, me pega el cuadro, me pega el botón dentro del Excel donde lo marqué, pero ya puedo empezar a grabar la macro. Fíjense una cosa, yo le voy a dar clic acá, le voy a poner que esta se va a llamar calcular datos. Hay una forma de llegar, digamos, un camino corto de poder llegar a esa macro, que en este caso, pues si yo le doy control y al darle control O, él me ejecuta la macro, o si no, pues simplemente yo lo puedo dejar en blanco y no sucede absolutamente nada. Le doy a aceptar y acá ya me aparece ya no grabar macro, sino parar la grabación, si ustedes se dan cuenta en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, ya me aparece parar la grabación. Ahí, en este instante, yo estoy grabando la macro. ¿Y qué es lo que me va a grabar la macro? Que todo lo que yo haga en el Excel en este momento, él lo ejecute con ese botón donde ustedes ven en botón 1, él inmediatamente me lo va a ejecutar. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Ok, macro, esto tiene que ser igual a lo que yo digité acá, así como esto tiene que ser igual a lo que yo digité acá, el número de cuotas tiene que ser igual al número de cuotas que yo digité acá, y el valor del seguro tiene que ser igual, en este caso, a lo que yo digité acá. Si yo grabé, como ustedes se dan cuenta, acabé de cometer un error, no puse igual, sino que puse, perdónenme, el signo interrogante, él graba ese error también, pero no lo voy a repetir para que el video no se nos alargue más. Le doy Enter, y acá le doy entonces parar macro. Ojo, es muy importante que yo borre los datos que yo tengo acá, porque finalmente, si yo empiezo a digitar datos acá, él me va a llenar la tabla, y se supone que lo que yo tengo que hacer es hacer que la macro se me ejecute una vez yo le dé clic en el botón. Yo acá le di clic derecho al botón y le dije vamos a editar texto, y la edición la vamos a poner calcular cuota, como por efectos del título, ¿cierto? Tenemos la forma de poderlo extender un poco para que se vea y pare de contar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le voy a dar 12 millones. Fíjense que ahí no está haciendo nada, ya no me está llenando la tabla de amortización, porque las fórmulas están ancladas a los títulos espejo que tenemos a partir de J. Tasa efectiva anual me la va a calcular obviamente, ahí como la vemos, 25, esa sí sigue igualita, a 12 cuotas con un valor de seguro de 13.000 pesos, como por efectos de algún ejemplo. Y si yo le voy a dar calcular cuota, pues el que hace inmediatamente va, me lee los datos allá y me lo calcula. Pero ¿qué sucede? Yo tendría manualmente que borrar acá y borrar acá para poder volver a hacer otro cálculo de una nueva tabla, en donde vamos a poner 45 millones a una tasa del 28 con 36 cuotas y un valor de seguro de 14.000, por poner otro ejemplo, pues tendríamos que hacer el mismo efecto. Y al calcular cuota, pues inmediatamente él lo lleva hasta la cuota 36 y me calcula nuevamente toda la información. Entonces, para evitarme hacer esto de manera manual y esto de manera manual, hay que grabar una macro, que esta sí es un poco más sencillita de manejar, en donde le vamos a titular borrar datos. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a insertar el mismo cuadrito, lo vamos a pegar a partir de acá. Por ahora no le voy a poner ningún título. Le vamos a poner la macro borrar datos. En este libro, ojo, siempre tiene que ser en este libro, y le doy grabar. Borrar datos con el camino corto, le vamos a poner control B pequeña y le vamos a dar aceptar. Fíjense nuevamente que ya aparece grabando macro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo con la macro le voy a decir, bórreme lo que está acá, bórreme lo que está acá, y una vez borrado, párese en A1. Y paro la macro. A esta macro entonces le vamos a poner borrar dato. Por efectos de similitud que queda acá como igualito a lo que yo tengo ahí, y pare de contar. Entonces, vamos a ensayarlas. Vamos a poner un capital de 36 millones de pesos. Puse 360. 36
a una tasa entonces del 19% a 24 cuotas con un valor de seguro de 13.000 pesos. Le voy a dar, ok, calcúleme eso. Como estamos a 24, pues en la cuota 24 se me cierra. Ok, vamos a recalcular la información. Fíjense que le acabo de dar borrar datos y él me borra todos los datos. Vamos a poner entonces, no, ya no quiero eso, quiero 12 millones a 24% efectivo anual, a 12 cuotas y sin valor de seguro. Calcúleme esa cuota y esa tabla. Él inmediatamente me hace esto. Entonces, ¿yo qué hago? Borrar datos. Por efecto visual, digamos, yo no quiero que esto se me vea. Uno puede ocultar las celdas, puede llegar incluso a darle un parámetro que sea, que llegue hasta cierto punto el Excel. Esto se hace por la configuración de las tablas. Yo en este caso lo voy a hacer de la siguiente manera. A la fuente le voy a poner letra en blanco para que no se vea. Le voy a poner letra en blanco y voy a eliminar en este caso los bordes. Y si quiero además, digamos que lo que yo podría hacer es ocultarla y ahí ya pues digamos que no se va a ver absolutamente nada. Esto es simplemente por un efecto visual, como para que obviamente se note cómo trabajarlo. Voy a poner el último ejemplo para que vean cómo ya queda visualmente. Y le doy a aceptar. Y si se dan cuenta, él hace todo el recorrido allí. Y yo le voy a dar borrar datos y llega hasta acá nuevamente. Pero pues esto es como para que no lo veamos, ¿no? Se supone. Bueno, por último, es importante entender lo siguiente. Acá le voy a dar clic derecho, le voy a dar Format Control. Ustedes pueden cambiar el tipo de letra, pueden cambiar el color de la letra, pueden jugar un poco con ese tema, ¿cierto? Cuando ustedes le den clic acá en macros, ahí les va a aparecer las macros que se encuentran grabadas. En este caso, calcular datos, que es el que está haciendo referencia a cómo es que vamos a calcular la tabla. Él le da una serie de opciones, como en este caso sería editar. Cuando le doy editar, inmediatamente me sale el Visual Basic con la programación de la macro. ¿Y cómo es que está grabada la macro? Fíjense que acá arriba está cómo calculo los datos, que comienza por el sub, calcular datos, que es el título, calcular datos macro, e inmediatamente le muestra cómo fue el camino corto que nosotros grabamos, que en este caso fue control O, y cómo se ejecuta la macro, para que termine la macro con un end sub. Y acá está la otra macro, borrar datos. ¿Esto por qué se los quiero mostrar en este caso? Para los curiosos, si ustedes quieren que, por ejemplo, además de que haga o ejecute la macro como ustedes lo están viendo en este momento, quieren introducirle una macro en donde, sobre esta macro, en donde le van a poner color a las celdas, le van a poner bordes, algún otro comando adicional, o que ustedes ya, obviamente, en la medida en que vayan conociendo un poco más del tema, quieran tal vez conocer un poco más de información, pues lo puedan obviamente empezar a manejar, de tal forma que cuando ustedes digiten acá esta información, pues él inmediatamente cuando le dé la ejecución de la macro, pues no solamente haga esto, sino que adicional a ello le ponga bordecitos hacia arriba o hacia abajo, simplemente como por efecto visual. Pero pues eso ya es, digamos, un tema ya de programación que tendría que trabajarse un poco más. Les agradezco mucho por ver este video, espero les haya gustado mucho y cualquier duda, con mucho gusto en los comentarios, podemos leerlos y entrar a responder lo que ustedes actualmente estén necesitando. Recuerden mi nombre, Andrés Felipe Alzate. Que estén muy bien, hasta pronto.